Los tres momentos los hemos denominado el momento generador, el momento en activo y el momento autoorganizador. Veamos cómo se podría dar en red aprendiente cada uno de estos momentos de la mediación pedagógica. Consideramos que el primer momento, el momento generador, como su nombre lo identifica, busca empezar a potenciar las dinámicas de conocimiento, las dinámicas de aprendizaje entre los actores del proceso aprendiente. Para ello se convoca una primera instancia que son textos, pretextos y contextos. Lo vamos a ir apreciando un poco mejor en esta gráfica. Partiendo en la parte inferior ustedes aprecian un ser humano. Este ser humano se acerca a una red a través de unos textos, unos pretextos, unos contextos iniciales. Generalmente cuando se convoca una discusión en torno a una temática en una red, es necesario conocer desde en qué se participa, sobre qué se participa y desde cuál contexto. Entonces, si estableciéramos un debate sobre el clásico calentamiento global, ¿desde qué contextos lo haríamos? ¿Desde qué textos estaríamos haciendo ese abordaje? ¿Con qué pretextos lo haríamos? Entonces, este primer momento está relacionado con ubicar los textos, los pretextos y los contextos que convocan nuestro interés de participación en la red. Luego esto será seguido por unos espacios de tematización y problematización que ya se irán dando en aproximación a la red, y allí empieza el encuentro de la comunidad aprendiente. Pero ¿cómo se logra ese encuentro de la comunidad aprendiente? No solo en torno a discusiones filípicas, sino en torno a unos atractores que se articulan a través de ideas fuerza. O sea, trabajaremos en este caso calentamiento global, pero no solo opiniones en torno al calentamiento global, se empiezan a generar unas atractores que en este caso serían alternativas al calentamiento global, mediaciones, posibles soluciones. Entonces estos atractores empiezan a prefigurar o a configurar lo que más adelante vamos a denominar nosotros los hilos de discusión, ¿ya? Y esto motiva encuentros y desencuentros en el que se deconstruye, se reconstruye y se co-construye el conocimiento existente en la red entre los sujetos en torno a estas temáticas y estas problemáticas que se han convocado en ideas fuerzas. ¿Esto qué permite? Generar hilos dialógicos. Entonces empiezan a generar corrientes de conocimiento, corrientes de discusión en torno a estas problemáticas o temáticas que se han venido socializando en la red. Y se empieza a conformar la red y la comunidad de sentir. Entonces allí tendríamos un primer momento generativo de la red. Pero este momento generativo solo sería un momento, digamos, lo emergente de la dinámica, pero si no se materializa la dinámica de la red, pues es un poco complejo si no se materializan esas interacciones, si no empiezan a dárseles vida, se podría quedar solo como una discusión. Aquí es donde empezamos a ver que la red no solo es un asunto de comunicación, sino que irlo convirtiendo en un asunto de aprendizaje. Este momento, el momento en activo, es un momento vivo en el cual se empieza a hacer un tejido vivo de encuentros presenciales y virtuales en torno a la materialización de las discusiones que se dieron en el primer momento. Aquí se empiezan a dar interacciones, interacciones entre sujetos, bueno, entre personas, se empiezan a dar interactividades a través de la tecnología, se empiezan a dar sinergias, se empiezan a dar los momentos experienciales. Aquí es importantísimo los talleres, los recorridos, las visitas, ya, donde empiece no solo a tejerse cognición, sino que se empiece a tejer vida y nuevo conocimiento en torno a la cognición ya situada al momento de los vínculos. Estos entrelazamientos empiezan a generar rizomas vivos y rizomas aprendientes, que todavía desconocen en sí mismos qué están aprendiendo, pero están empezando a tejer un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento, a través de los entrelazamientos, empieza a configurar, como ustedes aprecian acá, esta red de relaciones. Esta red de relaciones es un momento en activo vivo
que muchas veces se desperdicia en el proceso formativo por la carencia del tercer momento que nosotros planteamos. Una sinfín de dinámicas en la que los hilos de discusión van potenciándose, explotando, desapareciendo, empiezan a adquirir fuerza, ideas, se deconstruyen conceptos que ya están vencidos al momento en que se formulan, empiezan a materializarse nuevas posiciones, empieza a generarse el flujo de lo potencial, de lo que hasta ahora emergía como invisible. Y allí es donde hay que tener bastante cuidado y dar el salto al tercer momento que nosotros planteamos, el momento autoorganizador. Como les decía, una de las problemáticas serias que se da tanto en las redes como en la vida real es que al generar todos estos tejidos, todas estas interacciones, muchas veces se queda solo como un momento, como algo que pasó allí y que muchas veces no se organiza. Entonces el tercer momento, el autoorganizador, implica el sistematizar las experiencias que se van dando, los conocimientos, las vivencias, y a veces resulta un poco complejo para la mente humana manejar tales volúmenes de información. Por eso consideramos que la mediación tecnológica es vital en este momento autoorganizador, porque implica, entre otras cosas, representación y sistematización del conocimiento. Esa representación ya sabemos que es un asunto mental, que implica organización de los saberes, y asimismo la sistematización implica empezar a entender qué es lo que hemos tejido. Por ello empezamos a ver que hay una construcción de unos tejidos de seres, de saberes y de haceres. Pero ¿cómo hacer ese tejido de seres, de saberes, de seres que hemos venido dando en estos momentos anteriores? Pues a través de estructuras, de formas de organización abiertas y complejas, como son los mapas, como son los magmas, la fractalidad, los hologramas, como son los modelos dinámicos, como son los agentes inteligentes, como son un conjunto de mediaciones pedagógicas y tecnológicas contemporáneas que permiten representar y sistematizar ese conocimiento que se da a través de dinámicas de representación, sistematización y transformación, no solo del conocimiento que se construyó en esa red, sino de los seres que se transformándose ellos mismos en esas interacciones, y a través de la organización. Entonces mostramos a través de esta gráfica algunos de los formas de organización que visualizamos en primera instancia. Vemos los gramas, entre los que están hologramas, criptogramas, flujogramas. Estos son formas de organizarlas abiertas, complejas, no tradicionales. Por ejemplo, los mapas, entre los que hemos conocido los tradicionales mapas conceptuales, mentefactos, a través de formas, como son los bucles, como son las espirales, de las topologías, a través de organizaciones tectológicas, de cartografías, de poligrafías. Esto no solo para los científicos, para la social. O sea, allí no hay exclusión entre la mirada del mundo, divisiones entre las disciplinas realmente. A través de las primitivas, ya, como son los fractales, como son las estructuras magmáticas, o en conceptos de inteligencia, los agentes, los bots, o a través de modelos dinámicos, con simuladores, ya, a través de estructuras disipativas, y en las mismas redes que estamos planteando nosotros, en rizomas, en avatares. Entonces entendemos así que hay una cantidad de posibilidades de organización, de representación del conocimiento que se materializan de una forma muy concreta. ¿Qué estamos mediando para ir dando el toque final a esta presentación? Pues en primera instancia, contenidos. ¿Y cuáles serían los contenidos en esta red aprendiente? Pues los textos, los pretextos, los contextos, los temas y los problemas que se tejieron en hilos dialógicos. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues de dos formas. En primera instancia, a través de la dinámica viva de las interacciones que se dan a nivel humano, mediadas con tecnología, que potencian que las mentes se conecten, así como lo reconoce Costco. Solo podemos hacer un poco esa conexión actualmente a través de la tecnología, porque aún no podemos comunicar las mentes directamente. Entonces la mediación tecnológica nos permite hacer esa conexión a través de la red misma, de los conocimientos que se van haciendo. Entonces empezamos a darnos cuenta
que proyectos muy complejos ya no caben en la mente de un solo proyectos como el bosón de Higgs, la expedición a Marte o la construcción del código genético han requerido miles de científicos conectados en red. Es un conocimiento que no está en la cabeza de un solo ser humano. Por ello quizás el más complejo sea la interacción, la naturaleza del conocimiento, del sentir que se empieza a emerger en una red. Quizás dicho conocimiento no esté solo, como lo plantea Siemens, en el ser humano, sino quizás en la red misma. Entonces, de allí la importancia de la forma en que hagamos dicha mediación. Y finalmente, el tercer asunto sobre qué mediaríamos está relacionado con el aprendizaje. Y bueno, ¿cómo sería esa mediación del aprendizaje? Pues indudablemente, si es una mediación dinámica como se da en una red aprendiente, pues la forma de lograrlo está vinculada por los principios sistémicos que ellas mismas potencian a través de momentos y de dinámicas autopoéticas, de entropía misma del sistema, de los principios sistémicos como la morfogenesis, como la interacción, la interactividad, como la emergencia, como la multifinalidad, como la resiliencia, una cantidad de principios sistémicos que sería muy valioso que aplicáramos en dichas redes. Bien. Por ello consideramos que la visión de esa red aprendiente y el sentido o los múltiples sentidos que se tejan estarían relacionados con una humanidad que se potencie a sí misma, migrando desde concepciones clásicas, estructurales, hacia concepciones fluyentes, en donde las personas, en este caso los aprendientes, a través de procesos de autoorganización y ecoorganización, en momentos inactivos, configuren su propia red de relaciones como una forma potencial de llegar a construir lo que aún no es y puede llegar a ser significante para la humanidad. Consideramos así como cierre y frase que hemos acuñado en el grupo, si será acaso la vida un fluir constante en donde se aprenda simplemente resonando hasta llegar al infinito. Muchas gracias.